Fax Público, un podcast de Chesmetro. Pronto y bienvenidos a Fax Público, en un episodio más, en una entrega más. ¡Qué emoción! A ver, el día de hoy hace mucho frío, eso es una realidad, pero así que si me escuchan tomando té, una disculpa, hace frío, tengo que sobrevivir, ¿ok? Eh, el día de hoy, justamente hablando de un entorno hostil tan frío como el clima del día de hoy, quiero hablar de las limitaciones. ¿Por qué? Porque creo que es importante hablar. Hay que hablar de límites y limitaciones. Ya claro, no soy psicólogo. Esto no es un espacio psicológico profesional y no estoy yo por la labor de dar consejo psicológico. Simplemente yo hablo de mi experiencia y como siempre, o como han sido estos episodios pasados, vamos a intentar abordarlo en temas creativos. En temas de la experiencia de la creación creativa. ¿Ok? Entonces, hay que hablar de límites y limitaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante saber, porque hay que primero entender por qué es importante este punto. Muchas veces se dice que hay que poner límites para que las otras personas no abusen de nosotros. Como que hay que poner límites, hay que aprender a decir que no, ese tipo de cosas. Pero también hay que saber hasta qué punto nosotros mismos nos limitamos. ¿Por qué? Porque es como esta frase que me gusta mucho, que un día dijo, creo que fue Ayn Rand, que dijo, la pregunta no es quién me va a dejar, la pregunta es quién me lo va a impedir. Entonces es como muy interesante esta frase, porque habla de eso. Y a lo mejor vamos a llegar a tocar un poco de filosofía, pero ni modo, así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? A ver, comencemos. Las limitaciones. Muchas veces, y me ha pasado, que cuando quiero hacer algo me limito. Y creo que ya van varias veces que he dicho que al principio de mis trayectos entre el podcast y todo, como que me limitaba yo mucho. ¿Y por qué? Porque creo que son varios factores los que entran en las limitaciones. Dentro de eso está yo creo que son varios. Es la zona de confort, me parece en primer lugar. Y en segundo lugar es como las ideas falsas que uno se hace sobre uno mismo. Como como este autoconcepto erróneo que nos vamos formando. Porque a ver, hay que entender que muchas veces el motor detrás de las limitaciones es precisamente este miedo a hacer las cosas mal. Creo que aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque el miedo muchas veces, o bueno, no muchas veces, el miedo se ha definido como ese sentimiento que está ahí para protegernos. ¿Por qué? Porque viene desde los tiempos prehistóricos en los que teníamos que protegernos de animales depredadores o de otras tribus o no sé cómo se organizaban los hombres prehistóricos, pero se entiende. Entonces, se nos quedó este miedo en nuestro código genético y entonces la emoción del miedo es como para protegernos de algo. Por eso a lo mejor aventarte en paracaídas te da miedo, subirte a una montaña rusa te da miedo, porque son cosas que te ponen como que muy al extremo o en mucho peligro, entre comillas, y por eso te da miedo, porque es tu propia mente intentando protegerte. Pero ¿qué pasa cuando el miedo, en vez de intentar protegernos de una situación de riesgo, nos impide crecer? Y eso me ha pasado. Y todo el año pasado creo que fue para mí un proceso de aprender a lidiar con los miedos o como dicen las señoras, con los demonios internos que uno carga. ¿Por qué? Porque muchas veces estos miedos y estas mismas limitaciones acaban siendo un obstáculo para lograr lo que queremos lograr. Entonces creo que es importante entender cómo funciona el miedo y entender por qué nos creemos. Porque justo hace un tiempo dije una frase que me dijo una amiga que era, tus pensamientos no son tu realidad. Tus pensamientos no son reales. Son escenarios que pasan por tu cabeza. Es como, yo me gusta decirlo, que es como un Twitter, donde pues tus pensamientos son como cuando todo el mundo, literalmente todo el mundo, está tuiteando. Y cuando tú te metes a Twitter y ves mil cosas, mil mensajes, mil pensamientos, pues yo creo que así es como funciona más o menos nuestra mente. Está llena de pensamientos y cuando pasa un evento pensamos muchas cosas y cuando estamos tranquilos pensamos tonterías y ese tipo de cosas. Así es como funciona, creo yo. Y por eso es importante saber, porque así como no nos creeríamos cualquier tweet, ¿por qué nos tendríamos que creer cualquier pensamiento que tenemos de nosotros mismos? Y en específico esos, todos los pensamientos que generamos en torno a nuestra autoimagen o a nuestro autoconcepto. Hay que aprender, igual volviendo otra vez con Ayn Rand, ella decía que para probar una tesis filosófica había que como que tomar ese concepto y ponerlo en otros contextos y si seguía teniendo sentido, entonces a lo mejor sí era cierta la hipótesis o la teoría. Entonces creo que es una herramienta muy buena para entender nuestras propias limitaciones que nos ponemos sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado
Por ejemplo, la vez pasada vi una frase que decía que a los niños, como los niños se creen todo lo que dices, tienes que decirles que son muy inteligentes, que son muy talentosos, que ellos pueden, porque para que se lo crean y crezcan siendo personas que confían en sí mismas. Entonces, por eso creo yo que es muy importante el tener un buen autoconcepto. Y sí, obviamente hay momentos en los que batallamos con autoestima, en los que batallamos con como crisis existenciales, y para eso hay que ir a terapia, naturalmente. Pero creo que hay que trabajar con esos pensamientos que tenemos porque muchas veces nos impiden crecer. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por el miedo a? Y lo digo porque me ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces me impedí realizar actividades porque no me gustaba que me fueran a ver? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta que me vean haciendo ejercicio. Entonces, ¿cuántas veces he como que me he limitado cuando estoy en un parque o así a hacer ejercicio porque me da algo que la gente me vea? Y es como me acuerdo cuando estaba en secundaria que había una maestra que era la que estaba encargada del coro y cuando había eventos decía que cantáramos y decía es que canten porque ustedes son como que muy conscientes de que están cantando, pero genuinamente nadie los pela. Y si no son de México, pues que nadie te pele significa que nadie te haga caso. Entonces nadie te pela, entonces tú no te preocupes. Y creo que es muy cierto, aunque obviamente este mensaje estaba destinado a gente que estaba cruzando la adolescencia, eh, me parece que es muy importante ese concepto, que al final de cuentas no hay que tomarnos las cosas tan en serio, porque al final de cuentas nadie te pela. Porque es como esta frase, este término en inglés que se llama sonder, no sé si existe en español, pero que se refiere a ese momento en el que te das cuenta que todo el mundo tiene una vida. O sea, suena muy superficial, pero es como que profundo. Cuando estás parado en algún lado y te das cuenta que cada persona que te rodea, por ejemplo en un mall o en un centro comercial súper lleno, y te das cuenta que cada persona que está ahí tiene una vida, tiene una historia y están pasando por algo. Y es como luego me pasa cuando voy manejando que me quedo pensando, o sea, ¿por qué estamos todos en la avenida? Me explico, es como todos estamos en esta misma avenida hacia la misma dirección y obviamente cada quien tiene un destino diferente, pero qué curioso que estamos todos aquí y por qué las avenidas nunca se vacían, me explico, porque es como, ¿cómo es posible que las avenidas siempre están llenas? Siempre hay alguien que tiene que pasar por aquí, ¿cómo es eso? Que como que te explota la cabeza. Entonces creo que va por ahí, porque a veces estamos muy self-aware, estamos muy conscientes de nosotros mismos, de nuestras propias acciones y esas mismas limitaciones son las que nos impiden hacer cosas. Porque a veces tenemos miedo de que nos vayan a salir mal. Y creo yo que hay que aprender a afrontar nuestros errores. Y a veces hasta me cuesta decirlo, porque soy una persona que a veces con mis propios errores soy muy autocrítico. Y por ejemplo, a lo mejor cuando trabajo en un equipo o algo, si alguien se equivoca, para mí es, ok, no pasa nada, trabajamos sobre eso. Pero cuando yo me equivoco es muy autocrítico, es como juez de MasterChef que, no, a eliminación. Entonces creo que me cuesta y también comparto eso, porque es cierto, a veces me cuesta a mí mismo afrontar mis propios errores. Y creo que esa es una de las limitaciones más grandes que nos podemos poner, como ese miedo a la frustración o ese bloqueo ante la frustración. Porque hay que entender que te vas a equivocar muchas veces y es normal equivocarse, pero no podemos dejar que ese miedo nos impida avanzar. Es como esa frase, los mismos caminos nunca han llevado a destinos nuevos. A veces estamos muy cómodos en una zona de confort en la que no queremos salir, en la que hacemos lo mismo siempre, todos los días, en el ámbito creativo, como que hacemos las mismas cosas y acabas siendo algo muy aburrido y acabas perdiendo como ese feeling o esa energía que te ayuda a salir adelante. Y es luego lo que pasa, por ejemplo, y no quiero sonar así muy crítico, pero luego lo que pasa como con el arte contemporáneo, que a mí me conflictúa mucho, pero que muchas veces cae en lo mismo y luego hasta nos reímos de eso, de que nos reímos de que las exposiciones de arte contemporáneo son como que una loquera, como que qué es eso, es como unos lentes en el piso, un plátano en la pared, pero cuántas veces esas mismas limitaciones de zona de confort nos lleva a eso, ay, pues un plátano en la pared, porque no se me ocurre otra cosa, porque en vez de afrontar y en vez de atreverme a salir de mis propios miedos y de crear en medios que no conozco, pues mejor me voy por algo sencillo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, de las limitaciones. Porque es, por ejemplo, luego pasa que luego las limitaciones vienen de nuestro propio entorno. Y también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nos puede verdaderamente, es como una planta. Si una planta no está en un entorno adecuado, se va a secar. Y creo yo que si tú, o sea, creo yo que el proceso creativo es como una planta que hay que ir cultivando. Y si no le das un buen entorno, se va a secar la planta. Si no te permites a ti mismo, empezando por uno mismo,
empezando como que por el entorno de tu mente. Si no permites que las ideas pasen, o si no te permites sentir, no te permites crear, experimentar, ¿cómo esperas que esa chispa creativa nazca dentro de ti? Si no le das espacio, si no riegas a esta planta. Y lo mismo pasa si pones una planta únicamente en el sol, pues se va a secar, a menos que sea de sol, ahí sí va a crecer. Pero me explico, ¿no? Entonces hay que entender eso, porque muchas veces nuestro entorno nos va a decir, no lo hagas. O te van a decir, ¿para qué haces eso? Me pasó el semestre pasado, que conocí mucha gente de primer semestre. Y precisamente mucha gente contaba que cuando ellos entraron a una escuela de artes, les decían sus familias de que, te quieres morir de hambre. Entonces, ese tipo de comentarios, por más mínimos que sean, nos limitan. Y también pasa y nos hacen sentir mal. También pasa cuando estás comiendo y te vas a servir otro plato y alguien te dice otro. Y eso te afecta. O sea, a veces hay mucha gente que en broma hacen comentarios, pero a veces no dimensionamos que esos comentarios pueden calar muy hondo. Y eso eventualmente va a ser una limitación. ¿Y qué pasa? Cuando te empiezas a sentir mal con una cosa, bueno, creo yo, ¿verdad? No soy psicólogo. Pero cuando te empiezas a limitar mucho una cosa, creas como una resistencia a eso. Y eso va a ser todavía más complicado que te permita salir de esa zona de confort. Porque tu mente se va a sentir muy cómoda por la zona de confort. Y dices que aquí estoy seguro, aquí no hay errores, aquí no hay nada. Y es como en ese debate por la alcaldía de Monterrey en la que le dijeron, no me acuerdo quién, felicidades, no te podemos criticar porque nunca has hecho nada. Entonces eso pasa, que si no tienes una herramienta, si al ver tu trayectoria no ves ningún error, o eres un genio o verdaderamente no estás haciendo lo suficiente. Y es como en una conferencia a la que un día fui, nos dijeron, si tus objetivos no te dan miedo, entonces no son lo suficientemente grandes. Que claro, no quiero yo generalizar, pero creo que hablan mucho sobre esa necesidad de empujarse uno mismo a hacer las cosas. Y también eso nos lleva a los límites. Hay que tener límites también en las cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando estoy leyendo el libro de egiptología, había un egiptólogo que decía, parece que mi único error es que no sé cuándo parar e irme a dormir. ¿Por qué? Porque él se emocionaba tanto en estar excavando, 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 que es alguna tarea es muy larga, y él quería acabar todo en una noche. Y a mí me pasa y es que hasta una llamada de atención conmigo mismo de cuántas veces he querido comerme el mundo a puños, como dicen, y tienes que ir lento, tienes que ver qué estás haciendo, porque no todo te va a salir a la primera. Y dentro de esos límites, creo que no se nos permite, o sea, siento que es un ejercicio muy como introspectivo o muy autoanálisis, que es como ver nuestros límites y ver si de verdad nos están protegiendo o nos están haciendo más inútiles, por decirlo así. O sea, nuestros límites de verdad nos están protegiendo de algo serio. O sea, de algo serio me refiero, no sé. A lo mejor mi límite me está protegiendo de invertir $10,000, $10,000 en una empresa que no tiene ni pies ni cabeza. Eso sí es un buen límite, una buena limitación. Que te digan no lo hagas. Pero para empezar a pintar o para inscribirme a unas clases de tenis o inscribirme al gimnasio, pues eso te va a restar. Y creo que al final de cuentas vale mucho la experiencia. Por ejemplo, obviamente hay cosas que yo digo, no vuelvo. O sea, como cuando estuve en ese equipo de tenis en la prepa y dije, no vuelvo. Pero a lo que voy es eso. Tienes que aprender y a veces es no dejar que las mismas malas experiencias te limiten. Por ejemplo, yo tengo muy grabado una escena cuando estaba en primaria que nos llevaron a un taller de arte y la maestra era, o sea, no tenía cero vocación de maestra. Porque te equivocabas y te hacía caras de, y luego le pedías, porque aparte eran hojas de máquina. O sea, ni siquiera era pintura cara, ni eran lienzos, eran hojas de máquina. De esas que compras en paquete. Y le pedías una hoja de máquina y te hacía cara de, parece que le va a tener que dar a todos. Y es como, oye, estamos aquí aprendiendo. O es como cuando también le hice la entrevista a Ale Villarreal, la pueden ver en el YouTube de 3 Metro, y contaba que ella había hecho un grabado en una clase y luego el maestro le dijo, la clase es para hacer cosas bonitas. Entonces ese tipo de comentarios te pueden restar mucho, te pueden quitar muchas ganas de hacer las cosas porque pues te restan energía y te alimentan esa idea de que no eres bueno. Por eso hay que ser muy autocríticos y yo creo que en especial muy autocríticos con nuestros pensamientos críticos. Porque un ejercicio que un día vi en internet y lo hice y es cierto, es que si por ejemplo tú sueles pensar cosas negativas o sueles pensar es que soy un bueno para nada, es que soy un tonto, es que no sirvo para esto, decían dilo en voz alta y vas a ver que una parte dentro de ti, que es como este mecanismo de defensa, te va a decir no es cierto. Porque por ejemplo muchas veces nos gusta pensar porque es muy cómodo o
O sea, siento yo que es muy cómodo pensar cosas negativas porque te impide. Es como, ay, no, no lo voy a intentar porque no soy bueno. Y entre más piensas que no eres bueno, menos lo vas a intentar. Y como que eso te va a confirmar. Y luego lo vas a hacer por primera vez y te va a salir mal naturalmente porque las primeras veces siempre son súper awkward. Y vas a decir, no, es que no era bueno. Es como en un capítulo en un programa de radio que Mario Guerra dijo, es muy fácil creer pensamientos que se acoplan a lo que ya creemos. Entonces, va por ahí el asunto. Si tú, por lo que va este ejercicio, que era, tú di esas cosas negativas que te dices de ti en voz alta y vas a ver que tu propio mecanismo de defensa te va a decir es que no es cierto. O sea, te puedes decir así en voz alta que soy un tarado y vas a ver que una voz dentro de ti te va a decir como que no es cierto. ¿Por qué? Porque tú te dejarías que alguien viniera y te lo dijera. Creo que no. Entonces, bueno, por lo menos hablo por mí. Pero yo no dejaría que alguien llegara y me dijera, es que eres un tonto, un bueno para nada. Entonces, ¿por qué me voy a decir yo mismo eso? Si a mí no me gustaría que me empujaran, ¿por qué me voy a empujar yo solo? En sentido negativo, ¿verdad? O sea, que me empujaran y me cayera. No, 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 no de que empujarme a hacer cosas nuevas, eso está bien. Pero, pero creo que me entiendo. O espero que me estoy explicando. Creo que va por ahí. Y también va lo mismo de poner límites. Porque así como pondrías un límite cuando alguien te dijera es que eres un tonto. Y tú dirías, a ver, no, me permites, no soy tonto. Entonces esos mismos límites hay que ponerlos con nosotros mismos a veces. Hay que decirnos, a ver, basta. Porque me estoy diciendo yo mismo cosas negativas que al final de cuentas me limitan y me restan. Y eso me aleja. Y por ejemplo, si yo me hubiera quedado. Porque a veces me pasa cuando veo convocatorias. Digo, voy a mandar. Porque mi primer instinto como persona ansiosa es no voy a quedar. O sea, pienso, yo veo la convocatoria y digo voy a mandar algo y digo no voy a quedar. Y cuando luego sí quedo es de que wow, lo logré. Y se siente muy bien. Pero si yo me hubiera quedado en el lado del miedo, al otro lado de la historia, en el lado de no, ni para qué lo mando, pues eso no hubiera pasado. Entonces creo yo que hay que aventarse porque muchas veces intentar no cuesta nada. Y es como cuando pruebas una nueva comida. O sea, lo intentas, lo pruebas y si no te gusta dices, bueno, ni modo, no me gustó, no lo vuelvo a hacer. Pero por lo menos te quitas ese miedo y te enriquece la experiencia. O como lo veo yo, pues sirve para cuando cuentes tu biografía o tu autobiografía, tienes algo interesante que contar. Porque muchas veces, pues si no tenemos nada que decir porque no hemos hecho nada. Y no lo digo por generalizar, no lo digo por atacar, lo digo como un ejercicio de reflexión. Hay que pensar sobre nosotros mismos y hay que ver si nuestros límites nos están protegiendo o nos están impidiendo hacer algo. Porque yo creo que uno viene aquí a la vida a intentarlo todo. Es como la frase de Hedy Lamar que un día le dijo Jack Warner, de Warner Brothers. Le dijo, es que la clave para la vida es prueba todo, intenta todo, únete a todo, conoce a todos. Y creo que es muy buena esa frase porque hay que aventarse. Hay que verdaderamente probar las cosas. Porque si uno no prueba, si uno se queda en lo mismo de siempre, no vas a crecer. O como lo veo yo, no te vas a permitir descubrir. Porque qué tal si estás a punto de descubrir your next big thing, tu próxima gran cosa. Y creo que ahí hay un valor y hay que aventarse. Porque creo yo que hay más recompensa en decir lo intenté a decir no hice nada. Y es como la frase de Albert Einstein que hace mucho dije, la de luchar no es fácil, pero estás perdido si ni siquiera luchas en primer lugar, una cosa así. O es como la frase de Judy Garland que dice, el talento no sirve en una sala, tienes que salir y hacerlo. Y se me hace una frase muy buena, y más Judy Garland. ¿Por qué? Porque te demuestran que tienes que salir a hacer las cosas. Porque así hay mil casos, yo creo, de experiencias. Estoy intentando pensar en alguno así como que particular. Pero es por ejemplo Lucille Ball, que era Lucy de I Love Lucy. Y ella la querían correr del estudio porque le decían que no era buena. Y la mamá de Ginger Rogers, que en aquel momento tenía como que un club de las niñas de los estudios, le dijo, o sea, le fue con el director del estudio y le dijo, si tú corres a Lucille Ball, yo me llevo a mi hija, que era Ginger Rogers. Entonces el estudio no se podía quedar sin Ginger Rogers y dejaron a Lucille Ball. Y Lucille Ball terminó siendo I Love Lucy y un icono del entretenimiento. Entonces te quedas pensando como que, wow, o sea, verdaderamente hay que ser autocríticos con nuestras críticas, porque pues si lo escuchamos de otra gente luego lo terminas creyendo, o si piensas mucho una cosa, o si te la dicen mucho, pues te la terminas creyendo. Y así ha habido muchas estrategias de manipulación a través de la historia en la que empiezas a decir, es que no, es que no, es que no, y la gente se lo cree y se limita. Y eso es, creo yo, muy peligroso. Entonces yo creo que hay que animarnos
a experimentar, hay que animarnos a probar las cosas. Porque también ese miedo al error, yo creo que, o sea, en pocas palabras, tenerle miedo al error es como si un niño no quisiera aprender a caminar por tenerle miedo a caerse. A lo mejor pasa, no sé, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, uno como ya persona grande, pues dimensionas, ¿no? Que hay más recompensa aprendiendo a caminar que no intentándolo. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué es eso? Porque muchas veces los errores ni siquiera los va a ver la gente. Como yo tengo esta anécdota que un día contó un maestro, que era que él había hecho un corto y tenía miedo de proyectarlo porque se iba a proyectar ante gente del medio y según él tenía muchos errores. ¿Qué pasa? Que lo proyecta y nadie se dio cuenta de los errores. Porque muchas veces este concepto del error está únicamente dentro de nosotros. Porque nosotros somos los únicos que tenemos y que podemos ver lo que iba a ser, entre comillas. Por ejemplo, si yo tengo un collage, yo tengo mis expectativas de cómo va a quedar y no queda así, pues a lo mejor hasta me va a dar pena mostrarlo. Pero al final de cuentas la gente no sabe mi idea original. Y eso es algo bueno, aunque sea algo malo. Porque ellos no van a saber y van a saber apreciar lo que tú hagas únicamente porque tú lo hiciste. No lo van a juzgar entre, pudiste haber hecho esto, pero no salió así. No, sino que genuinamente, cuando, por ejemplo, me pasa cuando yo veo obras que me muestran mis amistades que están en artes y yo me quedo, wow, qué talento. Y luego me dicen, es que no me convence mucho. Y para mí esa obra, si yo la hubiera hecho, sería, puf, lo logré. y para muchas veces nuestra propia autocrítica nos impide ver eso. Y es como decía, que luego damos por sentada nuestra propia experiencia y damos por sentado nuestro propio trayecto y creemos que no estamos aportando nada y creemos que no estamos haciendo nada cuando podemos estar haciendo una diferencia abismal. Entonces creo yo que esa es la lección de este episodio, si es que hay una lección, que es como animarse a salirse de los límites, porque por ejemplo en mi experiencia personal, que mi primer podcast no despegó como tal, yo a lo mejor me hubiera podido quedar enciclado en la idea de, es que no sirvo para hacer podcast. Y aquí estoy intentándolo una vez más. O sea, creo que es eso, hay que quitarse el miedo, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos los límites, que es como estos ejemplos que luego vemos en general, de que gente que por su edad te quieren limitar, y es como, creo que fue el coronel Sanders, que empezó Kentucky Fried Chicken y lo empezó ya muy grande de edad. O es, por ejemplo, no sé, Cary Grant, que de hecho apenas vi la película de La Venus Rubia, en la que sale Marlene Dietrich y Cary Grant, y Cary Grant sale súper joven, y eso como que me hizo, dimensionar que entonces cuando él salía con Audrey Hepburn y con Grace Kelly en estas películas increíbles, él ya tenía 50 años. Y yo sé, o sea, yo apenas, o sea, estoy joven, ¿verdad? Pero, o sea, eso me sorprende porque muchas veces uno piensa que es que cuando tenga 50 años, ya voy a estar planeando mi retiro, mi jubilación. Y no, o sea, yo creo que hay mucha, como dicen, solo se vive una vez. Entonces tienes que aprovechar al máximo la vida y tienes que aprovecharla al máximo y aventarte. Y si te caes, pues te levantas. Como esta frase de Jenny Rivera, que no me acuerdo bien cómo decía, pero creo que es una canción. Ajá, Jenny Rivera, la gran señora. Pero eso es a lo que voy. Si uno se hubiera quedado limitado, muchas cosas no existirían. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto historias de muchos inventos y que no existirían si a lo mejor nos hubiéramos quedado limitados? Porque a veces yo creo que todas las ideas cruzan tu mente por algo. Yo creo que todas las ideas cruzan tu mente porque inconscientemente o subconscientemente, siempre confundo el inconsciente y el subconsciente, pero una de esas dos sabe que sí puedes, por algo tienes esas ideas. Porque si por lo menos te viene esa idea y a lo mejor, ok, no sabes cómo hacerla, o es algo tan grande que no sabes cómo hacerlo, yo creo que igual sabes que vas a poder y que a la marcha vas a ir descubriendo cómo hacerlo. Porque así es como funciona muchas veces. Y digo, siento que por algo pasan las cosas, por algo tú tienes esas ideas, porque estás destinado a hacerlas. Porque tienes la capacidad de hacerlo. La única clave es que tienes que confiar en ti. Y a veces es muy fácil decir, confía en ti. Pero, pero de verdad hacerlo es muy complicado. Y de verdad confiar en ti cuando todos los escenarios parecen estar en contra es todavía más complicado. Pero yo creo que esa es la recompensa de intentarlo. Y de abrazarse a esa fuerza de sí puedo y lo puedo lograr. Como esta frase que me da mucha risa porque siento que ya está bien trillada. La de sé que puedo, creo que puedo y lo lograré. Pero por más que me dé risa es cierto, tienes que creértela. Y es como lo que contaba con el episodio de Jenny Lawson y su historia con el audiolibro. Tienes que creértela y tienes que creer que sí puedo. Y si te convences
que sí puedes, lo que hoy en día se llama estar de Lulu, que es delusional, o sea, como que estar de Lulu e intentar cosas aunque no sepas que puedes. Sí puedes, porque luego, por ejemplo, están historias, aunque esto es más como a lo negativo, como la de Inventing Anna, que, o sea, con confianza en ti mismo llegas muy lejos, aunque sea para mal de estafar gente y ese tipo de cosas. Pero yo creo que es un ejemplo muy bueno, como esta gente de verdad no le tiene miedo y están haciendo algo malo y no tienen miedo de hacerlo porque creen que pueden. Entonces es como wow, o sea, hay que tomar ese ejemplo para bien. No digo que hay que estafar gente, pero, o sea, hay que tomar ese ejemplo de esa gente que literal se aventó y logró hacer mil cosas y hay que hacerlo, pero para bien. Entonces creo yo que hay que desbloquear esa fuerza nuestra. Hay que darnos permiso de intentar las cosas. Hay que empezar poco a poco. O sea, pueden ser cosas muy simples a lo que en la que el fracaso o el potencial de fracaso no sea tan grande. Por ejemplo, intentar una nueva receta. ¿Cuántas veces nos limitamos incluso a intentar nuevas recetas? Me pasó en Navidad, hice un postre que la verdad cuando lo estaba haciendo yo dije, Madre Santa, ¿qué estoy haciendo? Y llegué a pensar, yo ya estaba mentalizándome y dije, si sabe muy feo, voy a decir que se lo compré a un primo que va empezando en los postres y que había que apoyarlo y todo. Y al final quedó muy bueno, lo único que no funcionaba era la presentación. Pero, pero eso me demostró que muchas veces, aunque el proceso sea como algo muy messy, algo muy como, ¿qué estoy haciendo? Muchas veces funciona y muchas veces hay que soltarse y hay que seguir porque, como una frase que un día leí en un libro, que decía, porque hacer algo mal se siente igual que hacerlo bien hasta que te das cuenta que lo estás haciendo mal. Eso suena chistoso, pero es muy cierto. O sea, ¿cuántas veces estamos haciendo algo súper empeñados en lo estoy haciendo muy bien y luego te das cuenta que era un error y dices, ay, y yo que ya lo estaba diciendo y ya que lo estaba haciendo creyendo que estaba bien y a la mera hora no, como cuando uno compra un aparato, no lees el instructivo, igual haces que funcione y luego ya se te ocurre ver el instructivo y dices, "Ah, es que así no era. Pero ya tengo la máquina corriendo, ¿qué hago?" Entonces creo que es eso. Hay que quitarse ese miedo a intentarlo, a fracasar, porque echando a perder se aprende. Tal cual. Como ese meme que decía ese meme de abogados, ¿no? Que era como que cuando mandan a la cárcel a mi cliente, pero echando a perder se aprende. Y me da risa, digo, pues yo espero que no o sea, espero que no pase, ¿verdad? Si eres abogado y estás escuchando esto, pero echando a perder se aprende, verdaderamente. Y al final de cuentas, muchas veces dentro de 5 años o incluso dentro de un año ya no va a importar. O sea, el tiempo se va tan rápido que a veces creemos que un error es el fin del mundo, pero cuando volteas ya pasaron 5 años y no se acabó el mundo y tú sigues aquí y estás igual o incluso mejor que como estabas cuando hiciste el error. Entonces muchas veces, como digo, esa noción del error, esa noción del fracaso está dentro de nosotros y hay que aprender a domarla. Porque si no nos va a comer a nosotros ese mismo miedo. Como que si no controlamos el miedo nos va a controlar a nosotros. Entonces creo que ahí está la clave. Y sí, ya no sé qué más agregar, vamos a comerciales. No, no es cierto. Pero en sí, esa será la reflexión que yo me gustaría dejar en este episodio. Hay que poner límites en lo que hacemos para no extenuarnos, pero hay que poner limitaciones para que otros y las circunstancias no nos no sé cómo se diga, pero creo que se entiende bien, ¿verdad? O sea, que las circunstancias no nos hagan mal. Ok, ok, perfecto. Y con eso llegamos al final de este episodio y nos vemos hasta el próximo. Chao.